De regreso. El pasado 1 de mayo, la presidenta de México anunció que el país reducirá gradualmente su jornada laboral de 48 a 40 horas para darle cumplimiento a su compromiso de bienestar con los trabajadores. Esta iniciativa presidencial actualmente se encuentra en fase de diálogo y análisis para su implementación escalonada, que podría llevar varios años para concretarse por completo. Y para platicar de este tema tenemos en línea telefónica a Rubén Fierro Velázquez, nuestro invitado. Es jurista con sólida trayectoria en justicia electoral, laboral y de derechos humanos. Ha sido juez, docente, autor jurídico y actualmente funge como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con toda tu audiencia. Gracias, Rubén. Pues vamos a entrar en materia. Platícanos, por favor, de qué se trata la reforma constitucional para introducir la jornada laboral de 40 horas. Claro que sí, mira. Uno de los elementos que muchas personas han sostenido, académicos, organizaciones patronales, de trabajadores, incluso organismos a nivel internacional, es que nuestro país es uno de los que tiene las jornadas laborales más extensas del mundo. Nosotros tenemos una jornada por definición de 48 horas semanales como duración máxima. Entonces, esto implica que, a pesar de que se diga, es una jornada extensa, no significa que efectivamente por trabajar más seamos más productivos y que por supuesto también no se asegure que se tenga un mejor ingreso. Entonces, a últimas fechas ha estado ocurriendo muy fuerte el movimiento, la idea de que por qué no mejor reducimos la jornada para ser un poco más productivos, y va un poco de la mano con el tema de precisamente de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque se dice, o quienes defienden esta propuesta es, oye, pues si trabajas menos, tienes mayor descanso, puedes comer más con tu familia, vas a tener mejor salud, vas a poder estudiar o aprovechar a hacer otro tipo de cosas, y con ello pues vas a poder salir adelante. El tema, y aquí el punto de inflexión viene precisamente, es que esta búsqueda de reducción de la jornada laboral lo que implica también es que no se afecte ni el salario ni los derechos que las personas trabajadoras ya tienen, lo que conocemos coloquialmente como derechos adquiridos, y ahí es precisamente donde viene el tema de discusión en cuanto a esta reforma. Claro, es muy importante que tengamos en cuenta la realidad. Tienes razón, yo creo que trabajar más no significa más productividad, más desarrollo, ni necesariamente mayores ingresos. Sobre todo para la clase trabajadora que vive de su salario, que es la manera de llevar sustento a sus hogares, que es la única manera que tienen de salir adelante. Entonces, trabajar más no necesariamente significa que el trabajador gane más. También es correcto lo que dice Rubén. Creo que una jornada pues de menos horas permitirá a los trabajadores mexicanos cuidar su salud, pasar más tiempo con su familia, pues dedicar más esparcimiento para el hogar, que obviamente es la base de la sociedad mexicana. Una buena familia sin duda será la base de una buena sociedad y un buen país. Sin embargo, la realidad es muy distinta. A veces los trabajos no son bien remunerados o no se, compensa al trabajador en todo su esfuerzo. Creo que esa es una demanda histórica que todavía no hemos cumplido, no hemos llegado al punto de equilibrio entre el trabajo, el capital y muchos factores que definitivamente hacen evidente todavía proteger al trabajador desde el punto de vista legal. Así que quiero preguntarte en ese sentido, además de esta reforma, ¿cómo podemos lograr el verdadero equilibrio entre los factores de producción? Mira, es muy buena la pregunta. Precisamente uno de los elementos fundamentales con los cuales buscan defender esta iniciativa es que decir que al mejorar la jornada o reducirla, pues las personas van a tener una mejor salud mental, van a poder equilibrar la vida y el trabajo y a tener una mayor productividad. El tema precisamente viene con que lo que está sosteniendo el sector patronal es, bueno, sí, es muy loable y es benévola la propuesta. Sin embargo, el punto tiene que ver con que, bueno, si tú me dices que van a trabajar menos, entonces yo debería de pagar menos. Y aquí es donde tenemos el primer punto de choque, ¿no? Porque precisamente lo que se dice es, bueno, es que si trabajas menos, pues yo te pago menos. Pero lo que buscan las iniciativas, porque son varias, es un bloque de iniciativas que ha presentado Morena, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano,
dicen que se debe reducir a 5 días laborables con 2 días de descanso con sueldo íntegro. Entonces aquí lo que el sector patronal está manifestando precisamente es, oye, pero es que yo no puedo hacer eso porque me implica mayores costos y demás. Y hay algunos empleadores que entonces están transitando hacia otro tipo de modelos. Yo en mi experiencia me recuerdo ya haber visto los asuntos que tuvo a mi cargo hace unos días, elementos donde incluso se hablaba ya de un salario por hora, ¿no? Claro. Entonces sí, efectivamente se decía, te cubro, digamos, por decirlo así, el salario mínimo, por lo menos, lo tarifamos en horas y de acuerdo a tus horas de trabajo te voy pagando. Entonces el sector patronal dice, permíteme flexibilizarlo de esa manera para que lo pueda hacer. La realidad de las cosas es que sí, nos enfrentamos a un punto en donde recientemente lo que se busca es que haya un trabajo digno. Y al hablar del trabajo digno, lo que tenemos que entender, conforme lo que dice nuestra ley federal del trabajo e incluso los instrumentos internacionales ratificados por México, emitidos por la propia OIT, es que sea un trabajo que te permita precisamente crecer, que te dé lo necesario para poder desarrollarte, para cubrir las necesidades de tu familia. Y entonces debemos recordar también que ya el tema de salud en el trabajo forma parte del bloque de los principios y derechos fundamentales. Entonces sí es un tema que todavía tenemos que trabajar mucho porque realmente la mejora en la calidad de vida y el grupo de la familia es muy loable, pero el sector mexicano, el sector del trabajo, aún no está preparado recientemente para poder hacer esto. Y yo creo que es loable lo que se dice en la iniciativa de que vaya haciendo una aplicación gradual, pero vamos a tener que trabajar mucho las personas que pues, nos dedicamos a estudiar esto, o bien quienes efectivamente están involucrados en los temas del mundo del trabajo, para poder ver cómo poder realizar precisamente esta situación de armonizar la vida, la salud y por supuesto pues que no se desfalquen los empleadores, ¿no? Es complicadísimo. Es correcto, es un tema muy, muy complicado. Si nos vamos a la historia, los movimientos obreros iniciaron precisamente por su reivindicación, por su reconocimiento primero como seres humanos, no como máquinas, y ver la manera, obviamente, de remunerar su trabajo de la mejor manera. Creo que todavía no hemos logrado este equilibrio y va a ser un poco difícil. Espero que México, las autoridades, el sector patronal tengan la sensibilidad y la conciencia social suficiente para reconocer todo lo que aportan los trabajadores mexicanos al desarrollo de un país y que obviamente México no es la excepción. Y bueno, Rubén, cambiando rápidamente de tema, como obviamente es de tu conocimiento, esta implementación de la reforma, de la llamada reforma judicial de hace un año, pues ya culminó con la elección judicial del 1 de junio. Y quiero preguntarte en tu carácter de jurista, ¿cuál es tu opinión sobre el nuevo sistema de elección y selección de juzgadores ya implementado en nuestro país? Claro, mira, el nuevo sistema con lo cual se está integrando a las personas juzgadoras, ya sea juezas, jueces, magistraturas, implica una elección por voto directo, ¿no? Por voto popular. Debemos de tener en cuenta que antiguamente el sistema de designación de las personas juzgadoras se basaba en lo que se conoce, porque aún existe, como carrera judicial. Era un tema en donde la idea fundamental precisamente partía de que tú ingresabas a través de exámenes, así es, con capacitación, con esfuerzo, con el mérito, y precisamente ir adquiriendo experiencia y todo, iba subiendo los peldaños, ¿no? Entonces normalmente uno ingresaba con el peldaño, digamos, mínimo, oficial, auxiliar judicial, e iba subiendo poco a poco hasta llegar, por ejemplo, te voy a hablar de lo que es la Ciudad de México, por ejemplo, era el auxiliar judicial, el que en la plaza le llaman bastante de hecho, pero bueno, es un auxiliar judicial equivalente. Después venía precisamente los secretarios, empezamos con los conciliadores, con los proyectistas del juzgado, con los secretarios actuarios, podías llegar a ser secretario proyectista de sala, y después, si tú ibas escalando esos peldaños, pues cuando había vacantes podías participar en los concursos abiertos de oposición o concursos cerrados, según lo determinara en aquel momento el Consejo de la Judicatura, para poder ser juez. Con eso ibas garantizando un tema fundamental que es la formación y el mérito. Yo siempre sostuve que pues para poder juzgar, para poder resolver, pues tienes que saber tramitar. Claro. Entonces, para poder tramitar, pues tienes que haber pasado por los peldaños desde del más mínimo hasta el más, para ir escalando y llegar hasta la posición más alta, ¿no? Entonces, ese era el sistema. Hoy día se reconoce y se mantiene la carrera judicial exclusivamente hasta llegar a los niveles del secretariado, digamos, el secretario periodista de sala, que es el más alto a nivel local. Ya ahora pues fue voluntad
del pueblo, representado en el Congreso Federal y lo equivalente en legislaturas locales, modificar el sistema. Es un sistema novedoso, es un sistema que mucha gente ha criticado porque se dice precisamente que se soslaya o se ignora precisamente toda esta evolución, todo este mérito para poder ascender y llegar a ocupar una función. Yo he visto dentro de las personas que han sido designadas porque obtuvieron el apoyo popular, tanto a nivel federal como a nivel local, muchas compañeras, muchos compañeros que efectivamente desempeñaban algún puesto ya de carrera judicial y que tuvieron la oportunidad y ganaron su campaña y ahora ya han sido designados. Entonces, estas personas son precisamente las que ahora ya también están desempeñando las funciones y pues creo que tendríamos que darles el voto de confianza porque son precisamente quienes se forjaron o se formaron dentro del sistema, ¿no? Digo, si lo queremos llamar así. Y bueno, y quienes son externos, pues bueno, tendrán que pasar por una curva de aprendizaje, que de hecho también quienes éramos personal de carrera judicial, pues la pasamos. Claro. Porque digo, esto es un tema de, voy a sonar a lo mejor como muy persona de capital o de desarrollo humano, pues de aprendizaje y de maduración, porque uno efectivamente, por ejemplo, en mi caso, pista de sala, en otra experiencia lo que hice que cada estudio cuenta como ahora lo soy, y en su momento, pues sabes lo que es proyectar, lo que es darle cuenta al magistrado, preparar y todo, pero créeme que, por ejemplo, nadie te enseña dentro de la experiencia, sino hasta que lo vives, realmente hacer juez, ¿no? Más allá del tema que del peso de la torre y todo eso, oye, estar sentado, escuchando a las partes y tener que resolver de inmediato es algo que solo se adquiere, pues estándolo ahí. Entonces yo esperaría que las personas que vienen de fuera de la judicatura, pues también tengan esa madurez, ese conocimiento y responsabilidad de decir, pues me tengo que esforzar, me tengo que preparar y por supuesto pues tengo que salir adelante con este esquema o este nuevo reto, ¿no? Entonces yo creo que si el pueblo decidió de esta forma y el sistema está vigente, pues tendrá que aplicarse y pues tendremos que estar como sociedad civil muy al pendiente precisamente hacer ciudadanía, eso también implica participación ciudadana, para estar revisando el andar de las juezas, magistraturas ajenas a la judicatura en cuanto a su formación, pero que ya lo están desempeñando y exigirles que cumplan la función por la cual protestaron, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento fundamental que nos va a permitir verificar esto y en especial pues también nos va a dar la oportunidad de corregir. Todo sistema siempre es perfectible. Y hay que reconocer, y yo lo reconozco también como persona que en su momento tuve la titularidad, pues que el sistema tenía fallas. Entonces, ahora con esta nueva situación esperemos que esas fallas o elementos que se tenían antes un poquito equivocados, que no funcionaban adecuadamente, pues se puedan corregir. Y en su caso, pues yo retomo una frase que me decían en mis clases de introducción al estudio del derecho en la facultad. Pues el derecho se adecua a los problemas que surgen de la realidad histórica. Entonces, como toda política pública, si esta falla, pues bueno, pues hay que evaluar, revisar y corregir. Ojalá que de esta manera para futuras ocasiones, si ahorita que pasamos una elección judicial que trasciende y es un hecho público que fue muy cuestionado, pues que los legisladores la puedan corregir para que en el 2027, cuando viene la renovación, pues prácticamente de la otra mitad del Poder Judicial que está pendiente, pues no tengamos las situaciones que acontecieron ahora y pues que tengamos realmente un mejor Poder Judicial, ¿no? El que cumplía con la función, se ha decidido modificarlo y mejorarlo en los términos que ya dijimos, pues bueno, pues esperemos que efectivamente se logre ese objetivo y todo. Efectivamente hay personas que lo cuestionan, hay quienes lo critican, pues creo que debemos estar atentos como mexicanos o mexicanos para saber cómo es que se está desempeñando y con ello, por supuesto, pues exigirles también que cumplan la función y que vayan con lo que se tenga que modificar para hacerlo todo, ¿no? México se merece una buena justicia y creo que eso es lo que todos tenemos que estar haciendo. Exactamente, Rubén, coincido contigo. Vamos a darle el voto de confianza a los juzgadores que resultaron electos el pasado 1 de junio. Ya hace unos días que empezaron ya con sus funciones. Vamos a ver qué ocurre. Como ciudadanos mexicanos, estar al pendiente de cómo están trabajando estos juzgadores y si el sistema falla, como bien lo refiere, pues habrá que cambiarlo y hacer las modificaciones que sean necesarias. Pues bueno, el tiempo se nos acaba, Rubén, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo te dejo el micrófono abierto para platicar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias, Francisco. Claro que sí, yo estoy a sus órdenes y les agradezco mucho la oportunidad. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor. Gracias. Igualmente, Rubén, buen fin de semana. Saludos.